¿Alguna vez has tenido esa sensación de ser completamente invisible en tu propia familia? Como si fueras solo un personaje de fondo en la película de otra persona, ahí para sostener a la estrella. Sí, esa ha sido toda mi vida. Me llamo Rachel. Tengo 27 años, y desde que tengo memoria, mi hermana menor Morgan ha sido el sol alrededor del cual orbita nuestra familia. Ella era la hija de oro, la talentosa, la que conseguía todo lo que siempre quiso sin mover un dedo. Pronto aprendí que si Morgan tenía un sueño, la misión de la familia era hacerlo realidad. Si yo tenía uno, me decían que fuera realista y que consiguiera un trabajo estable. Solo nos llevamos unos pocos años, pero cualquiera diría que eran décadas por la forma en que nos trataban. Todo llegó a un punto crítico en mi cumpleaños número 27. Uno pensaría que ese sería mi día, ¿verdad? Incorrecto. La fiesta fue una celebración conjunta porque Morgan acababa de ser aceptada en un programa de arte de verano. Así que toda la casa estaba decorada para ella. Había globos con pancartas que decían «Felicidades, Morgan». Un pastel con su cara. Mi cumpleaños fue una idea de último momento. Una nota a pie de página. Intenté sonreír a pesar de todo, simplemente estar feliz por ella, pero algo dentro de mí comenzaba a resquebrajarse. El verdadero momento llegó con los regalos. A Morgan le presentaron una caja enorme y bellamente envuelta. Dentro había un viaje con todos los gastos pagados a Europa valorado en $10.000 para que encontrara inspiración para su arte. Todos aplaudieron. Mi padre dio un discurso sobre el fomento del talento. Morgan derramó esas lágrimas de práctica perfectas. Luego mi madre me entregó un pequeño sobre. Lo abrí. Era una tarjeta de regalo de $25 para una cafetería de cadena. Sabemos cuánto te gusta tu café, dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro. Y recuerda estar agradecida por lo que tienes. Rachel, no todos son tan afortunados. Eso fue todo, la lección de gratitud, la última vuelta de tuerca. Un viaje de $10.000 para ella, una tarjeta de café de $25 para mí y una lección de humildad. Solo sonreí. Una sonrisa de verdad esta vez. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Porque en ese preciso instante, tomé una decisión, había terminado. Había terminado de ser la patrocinadora silenciosa de la familia, su utilidad discreta. Su pensamiento de última hora. Había terminado. Esa noche, después de que todos se durmieran, empaqué 2 maletas con mis cosas esenciales, mi ordenador, mis tabletas de diseño, mi ropa. No tomé nada que me hubieran dado. Caminé por la casa oscura y silenciosa por última vez. Un fantasma en la casa que yo había estado pagando. Y luego salí por la puerta principal y nunca miré hacia atrás. Mi represalia no fue ruidosa. No fue una discusión a gritos. Fue silenciosa, inmediata y absoluta. Simplemente iba a desaparecer de sus vidas y de su cuenta bancaria. Lo que nunca entendieron, lo que nunca les dije, era sobre mi trabajo. Para ellos, yo era solo Rachel, la callada que hacía algo con ordenadores. Pensaban que mi trabajo de diseño como autónoma era un bonito pequeño pasatiempo, algo que hacía en pijama. No tenían ni idea de que estaba ganando, en promedio, $18.000 al mes. Sí, $18.000. Mientras Morgan perseguía su arte y acumulaba deudas, yo estaba construyendo una cartera de clientes corporativos de alto nivel de todo el mundo. Yo era quien pagaba toda esta farsa, esa enorme hipoteca de $700.000 de nuestra hermosa casa suburbana. Hacía el pago de $4.000 cada mes, transferido directamente de mi cuenta a la suya. Los comestibles, los servicios públicos, el seguro del coche de Morgan, los $500 semanales que recibía para material de arte, todo era yo. Yo era la benefactora secreta de la familia. Y me trataban como a la ayuda contratada. Pero mi escape no fue impulsivo. Era un plan que había estado construyendo en mi mente durante años, un registro silencioso de cada desaire, cada factura, cada vez que fui ignorada. Y irme esa noche fue solo el primer paso. Lo primero que hice después de registrarme en un hotel fue ejecutar mi plan de emancipación financiera. Era una serie de pasos que había delineado meticulosamente. Primero,
Abrí una nueva cuenta bancaria de negocios en una institución completamente diferente, una que ni siquiera sabían que usaba. Luego pasé las siguientes 3 horas contactando metódicamente a cada uno de mis clientes. Les envié a todos un correo electrónico redactado profesionalmente explicando que estaba reestructurando mi negocio y que todos los pagos futuros debían dirigirse a la nueva cuenta. Con efecto inmediato, adjunté la nueva información para transferencias y facturas actualizadas. Fue frío, limpio y profesional. El paso final de esa noche fue configurar una nueva carpeta en mi disco duro. La titulé El registro. Revisé años de mensajes de texto y correos electrónicos de mi familia. Hice capturas de pantalla de cada solicitud de dinero con derecho. Guardé ejemplos como el mensaje de texto de papá pidiendo $600 para una nueva parrilla, la exigencia de Morgan de $2000 para una nueva computadora portátil y el correo electrónico casual de mamá sobre los impuestos de la propiedad que vencían. Guardé cada uno de ellos. No era por venganza, era por mi propia cordura. Era la prueba. Prueba de que no solo estaba siendo sensible, estaba siendo utilizada. Y mientras guardaba el último archivo, sentí que se me quitaba un peso que ni siquiera sabía que llevaba. El registro silencioso ya no estaba solo en mi cabeza. Estaba documentado. El dinero era una parte enorme de ello, no me malinterpreten, pero no era toda la historia. La verdadera razón por la que me fui fue la aplastante constatación de que no solo no veían mi éxito, no me veían en absoluto. Recuerdo una noche, aproximadamente un año antes de irme. Acababa de conseguir a mi cliente más grande hasta la fecha, un contrato por valor de más de $60.000. Estaba eufórica, muy emocionada por compartir la noticia. Bajé y encontré a mis padres en la sala de estar, examinando la última pintura de Morgan, un abstracto desordenado y sin inspiración en el que había pasado una semana. Esperé una pausa en su adulación y dije, «Hola a todos, tengo noticias increíbles sobre el trabajo». Mi padre miró, apenas interesado. «¡Qué bien! Cariño, mira esta pincelada que hizo Morgan. Simplemente lo tiene, ¿verdad?». Mi madre intervino, «Realmente lo tiene. Tenemos que apoyar el verdadero talento de la familia». Y entonces mi padre dijo lo que me rompió. Probablemente para siempre. Dijo, «Qué bueno que tienes tu pequeño trabajo de ordenador, Rachel. Es tan estable. Nos permite darle a Morgan la libertad que necesita para crear». Mi trabajo no era mi éxito. Era una utilidad, una herramienta para financiar la vida de mi hermana. Era un cajero automático andante. Y me daban palmaditas en la cabeza por ser tan conveniente. Nunca les conté sobre el contrato de $60.000. Esa era la cámara de eco. Vivía en un lugar donde mis logros eran recibidos con silencio, y mi único valor era lo que podía proporcionar. La noche en que finalmente salí, estaba llevando mi última caja al coche cuando mi vecino, el señor Henderson, paseaba a su perro. Era un dulce anciano que me conocía desde que era niña. Se detuvo y me sonrió. «¿Te vas de aventura, Rachel?», preguntó amablemente. Simplemente asentí, sin confiar en mi voz. Me miró, con los ojos llenos de una calidez que no había sentido de mi propia familia en años, y dijo, «Sabes, te he visto crecer. Siempre fuiste la callada. Con la cabeza gacha, trabajando tan duro, siempre ayudando. Tienes un buen corazón y vas a hacer grandes cosas». Una sola lágrima rodó por mi mejilla. Eso fue todo. Esa fue la validación que había anhelado toda mi vida, y vino de un casi desconocido en la acera a las 2 de la mañana. Antes de subirme a mi coche, hice una última cosa. Abrí mi aplicación bancaria e hice un último pago de la hipoteca. No por ellos, sino por mí. Fue una ruptura limpia, un cierre final de las cuentas. No estaba huyendo de una deuda, estaba cerrando un libro de contabilidad. Y mientras me alejaba, ya no sentía rabia. Solo sentí libertad. Durante aproximadamente una semana, no hubo nada, silencio absoluto. Me había mudado a un pequeño apartamento amueblado en una ciudad a unas pocas horas de distancia y estaba concentrada en establecer mi nueva vida. La tranquilidad era increíble. Por primera vez, mi teléfono no zumbaba con demandas o recordatorios pasivo-agresivos sobre facturas. Solo había paz. Pero sabía que no duraría.
El pago de la hipoteca siempre vencía el día 5 del mes. Yo me había ido el día 27 del mes anterior. Tenían exactamente 8 días antes de que su mundo se viniera abajo. El día 6, llegó el primer mensaje. Era de mi padre: oye, Ra. El pago de la hipoteca fue rechazado. Debe ser un error del banco. ¿Puedes investigarlo? Miré el mensaje. Ni, ¿cómo estás? Ni, ¿dónde estás? Solo una orden directa. Lo ignoré. 2 horas más tarde, otro mensaje, esta vez de mi madre: Rachel, tu padre está preocupado. El banco dice que el pago fue rechazado. Necesitamos que los llames. No hablarán con nosotros ya que es tu cuenta. Aún así, no dije nada. El silencio fue mi respuesta. Para esa noche, la cascada de exigencias había comenzado. Mi padre llamó 3 veces, seguidas. Lo dejé ir al buzón de voz. Su mensaje era frío, enojado: no sé a qué juego estás jugando, Rachel, pero tiene que parar. Tienes responsabilidades. Esta familia depende de ti. Estás siendo increíblemente egoísta e inmadura. Llámame de inmediato. Todavía pensaban que esto era una rabieta. Pensaban que podían regañarme para que volviera a la obediencia. No tenían ni idea de que esto era una renuncia. Luego llegó el mensaje de texto de Morgan. Era una cascada de rabia narcisista. Algunos de nosotros tenemos carreras importantes en las que concentrarnos y no podemos molestarnos con este drama mezquino. Será mejor que arregles esto ahora mismo. Leí los mensajes y no sentí ni una pizca de ira. Solo sentí lástima. Era tan transparente. Su preocupación no era por mí, por mi seguridad, por mi bienestar, era por mi billetera. Su pánico era puramente financiero. Sin mí, toda la ilusión de su vida perfecta se derrumbó. Mi silencio no era un castigo, era un espejo. Y odiaron lo que vieron. Uno por uno, bloqueé sus números: papá, mamá, Morgan. Se sintió como apagar un ruido fuerte y monótono que había estado sonando en el fondo de toda mi vida. Y en el silencio que siguió, finalmente me escuché pensar. Los siguientes meses fueron los mejores de mi vida. Me mudé a Austin, una ciudad en la que siempre había querido vivir. Conseguí un hermoso apartamento en el centro con ventanales del suelo al techo y comencé a construir una vida real para mí. Mi negocio explotó, liberado del constante drenaje financiero y emocional de mi familia. Tenía mucha más energía para dedicar a mi trabajo. Acepté clientes más grandes, contraté a una asistente virtual y mis ingresos casi se duplicaron. Hice amigos. Empecé a hacer senderismo los fines de semana. Estaba feliz, genuina y profundamente feliz. Pensé que al cortarles financieramente y bloquear sus números, sería el fin. Supuse que lo resolverían, conseguirían préstamos. Reducir gastos, lo que sea que haga la gente normal cuando su viaje gratis termina. Había subestimado su desesperación. Su campaña de manipulación escaló a algo que nunca podría haber predicho. Pasó de chantaje emocional a sabotaje profesional porque había construido un fuerte portafolio en línea a lo largo de los años. Mi lista de clientes no era un secreto total. Debieron haber investigado, encontrado a algunos de mis clientes más antiguos y pequeños de mis primeros días, y luego comenzaron a hacer llamadas y enviar correos electrónicos. Lo primero que supe fue un correo electrónico de una antigua cliente, la dueña de una pequeña boutique. Había diseñado un sitio web para ella hace años. El asunto era solo para saber de ti. Su correo electrónico era cauteloso. Hola, Rachel. Espero que estés bien. Recibí un correo electrónico muy extraño de alguien que decía ser tu madre. Decía: estás pasando por una grave crisis de salud mental y ya no eres confiable para el trabajo profesional. Incluso sugirió que debería exigir un reembolso por el trabajo que hiciste hace 2 años. Sonaba completamente diferente a ti. Así que, quería contactarte directamente. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Una cosa era gritarme en los mensajes de texto, otra muy diferente era intentar activamente destruir la carrera que había construido de la nada. Esto ya no era solo una disputa familiar, era un ataque venenoso y calculado.
Rápidamente le respondí por correo electrónico, agradeciéndole su lealtad y explicando con calma que estaba lidiando con un asunto familiar privado y que sus afirmaciones eran completamente falsas. Pero luego llegó otro correo electrónico, y otro más. Estaban sistemáticamente recorriendo cualquier conexión conmigo que pudieran encontrar, difundiendo mentiras difamatorias. Intentaban envenenar el pozo para desmantelar lo único que me había dado mi libertad. No intentaban recuperarme. Intentaban quemar mi nueva vida hasta los cimientos. Esto ya no era sobre dinero, era sobre control. Si no podían tener mis ingresos, entonces nadie podría. En lugar de entrar en pánico o enfadarme, sentí una extraña y fría calma apoderarse de mí. Habían cometido un error crítico. Habían traído su desordenado drama emocional a mi mundo profesional. Y en ese mundo, yo no era la hija callada e ignorada. Era dueña de un negocio, y respondí como tal. No me involucré directamente con ellos. No envié un solo mensaje de texto ni hice una sola llamada telefónica. En cambio, pasé la tarde recopilando pruebas. Recopilé los correos electrónicos de mis clientes. Documenté las mentiras específicas que estaban diciendo. Luego, llamé a un abogado con el que había trabajado para incorporar mi negocio. Le expliqué la situación, centrándome no en el drama familiar, sino en el daño tangible y profesional, difamación, calumnia e interferencia ilícita con contratos comerciales. Se quedó horrorizado. Dijo que era uno de los casos más maliciosos de los que había oído hablar. El clímax de nuestra historia no fue una discusión a gritos en una cena familiar. No fue una confrontación llorosa. El clímax fue un documento legal, una carta de cese y desistimiento, clara, formal, de 5 páginas, entregada por correo certificado a la casa de mis padres con una copia separada enviada a Morgan. La carta fue brutal en su profesionalidad. Detallaba cada afirmación falsa que habían hecho. Enumeraba los posibles daños financieros a mi negocio. Citaba las leyes estatales y federales relevantes que estaban infringiendo, y concluía con una demanda simple e innegociable: cesen todo contacto conmigo y con mis asociados comerciales inmediatamente, o se presentará una demanda por daños que, según sus palabras, superaría con creces el valor de su residencia principal. El sabotaje cesó de la noche a la mañana. El silencio fue inmediato y absoluto. Fue como si hubieran chocado a toda velocidad contra una pared de ladrillos que ni siquiera vieron. Su manipulación emocional fue impotente contra la fuerza fría y dura de la ley. Unas semanas después, me enteré por rumores de que el gran viaje de Morgan a Europa había sido discretamente cancelado. Mis padres tuvieron que pedir una segunda hipoteca sobre la casa solo para cubrir sus facturas. No hubo disculpa. Nunca la habría, pero hubo consecuencias. Han pasado meses. Mi vida es tranquila y plena. Mi negocio prospera más que nunca. La semana pasada, recibí un mensaje de texto de mi viejo vecino, el señor Henderson. Era una foto de las rosas floreciendo en su jardín. El mensaje decía: pensando en ti, Rachel. Espero que seas feliz. Sonreí y le respondí con un mensaje de texto: soy madura. Otra notificación apareció: un nuevo número, un mensaje de Morgan. Sé que no hemos hablado, comenzaba, pero estoy en una situación realmente difícil. Y me preguntaba si quizás. Ni siquiera terminé de leerlo. Simplemente mantuve el dedo presionado sobre el mensaje, pulsé eliminar y luego bloqueé el número. No sentí ira. No sentí triunfo. Solo sentí paz. El libro de contabilidad finalmente estaba completamente cerrado.